Buenas tardes, soy Marix Aranguren, coordinadora de eventos internacionales del Campus Universitario Uniacademia en Colombia, dando continuidad a nuestro segundo ciclo virtual de conferencias jurídicas internacionales Uniacademia. Con el auspicio de Leyer tiene el gusto de presentarles a la doctora Emma Calderón Arias, quien disertará el tema La cadena de custodia de los elementos de prueba, una mirada desde la epistemología jurídica. La doctora Emma Calderón Arias es docente e investigadora, doctoranda del programa de Derecho y Economía en la Facultad de Derecho de la Universidad de Girona en España, miembro de la Cátedra de Cultura Jurídica en la misma institución, especialista en ciencias penales y criminológicas, publicaciones en revistas de prestigio internacionales. Bienvenidos. Muy buenas tardes o muy buenas noches, según la parte del mundo en la que se encuentren. Para mí es un placer inmenso poder saludarles y compartir con ustedes algunas de las ideas en las que he venido desarrollando desde hace unos años atrás. Antes de comenzar con la presentación, quisiera, en primer lugar, agradecer a Uniacademia Leyer por la gentil invitación y sobre todo por la genial idea de desarrollar estos ciclos de conferencia que desde el año pasado vienen teniendo lugar por yo digo que vienen transitando por varias temáticas diversas e importantes en el área del conocimiento del derecho y otras afines, además, con importantes conferencistas, autores de varios de sus libros, y en general creo que es una manera encomiable de desarrollar el intercambio de ideas y de conocimientos entre ustedes y nosotros. Muchísimas gracias porque todas esas acciones dicen mucho de los que están ahí cada día laborando para que esto sea posible. Muy bien, hoy les estaré hablando sobre la cadena de custodia de los elementos de prueba desde una mirada conjunta con las gafas de la epistemología jurídica. Este es un tema que desde sus inicios ha requerido, desde mi punto de vista, un desarrollo no solo desde el punto de vista doctrinal, jurídico, normativo, sino que también, si nos ponemos las gafas de la epistemología jurídica, yo creo que podríamos ayudar a esclarecer muchos de los debates y las cuestiones que persisten como puntos o nudos polémicos en el desarrollo de esta temática en cuestión. ¿Por qué estudiar este tema de la cadena de custodia de los elementos de prueba desde una perspectiva relacionada con la epistemología jurídica? Bueno, pues en primer lugar, porque se observó que muchos de los estudios al respecto se hacían por lo general desde un enfoque bastante lineal que se refería al procedimiento en sí, de los pasos a llevarse a cabo con la cadena de custodia y de su regulación legal. Procedimiento referido a un conjunto de pasos, como ya decía, que de ser incumplidos casi siempre se acudía a una fórmula relativa a respuestas derivadas de violaciones normativas, cuando quizás, si analizamos el problema desde una mirada conjunta con la epistemología, se puedan observar las cuestiones que también adquieren relevancia en este sentido y ayude a arrojar luz o esclarecer muchos de estos aspectos que a los que ya me refería, o a los que me voy a estar refiriendo a continuación, y esto haga que el análisis sea un poco más completo. Pensando entonces en la cadena de custodia de los elementos de prueba como una institución que tiene fundamentos epistémicos en tanto apunta a preservar la integridad del material probatorio, y una violación quizás de cualquiera de sus pasos o de parte del procedimiento podría derivar en una afectación en el grado de fiabilidad de la información que se puede estar extrayendo en este sentido. ¿Qué objetivo se persigue con la conferencia de hoy? Pues realizar un análisis de la institución de la cadena de custodia de los elementos de prueba desde una perspectiva epistemológica, para destacar sus aspectos más relevantes y la importancia que adquiere en el contexto del proceso penal. Cuando estuve pensando cómo abordar de una manera más interesante o poniendo de relieve los principales aspectos polémicos a los que apuntaba, he pensado que una mejor manera de hacerlo es presentando el tema a través de 4 preguntas
claves. La primera de ellas, ¿cuándo nace la institución de la cadena de custodia y cuál es el contexto en el que tiene lugar? La segunda, ¿cuáles son los sentidos en que ésta es definida? La tercera, ¿cuáles son las etapas y sujetos que intervienen en ella? Y por último, ¿qué significa la ruptura de la cadena de custodia y sus principales implicaciones, que no solo tienen que ver quizás en el orden normativo, sino también sus implicaciones en el orden epistémico? Comencemos por darle respuesta a la primera de las preguntas. Pues, los referentes históricos son de vital importancia, puesto que se trata de una institución que no deviene una rama única del derecho o que se puede situar en un contexto quizás de manera aislada, sino que se encuentra navegando entre dos aguas, entre la ciencia criminalística y también entre el derecho procesal penal. De ahí que se hable de una naturaleza jurídica mixta. Pero para hablar del proceso de conformación histórica, precisamente hemos tenido que estudiar ambos o aspectos de ambas ramas para poder construir de una manera un poco más uniforme y sistémica, pues lo que se refiere a la conformación histórica de una institución como esta, que es la cadena de custodia de los elementos de prueba. Para hablar de ese proceso de conformación histórica, pues debemos comenzar por señalar dos cuestiones de interés. La primera, me estoy refiriendo a una institución que no se denominó siempre de esa manera. Para poder ubicar sus antecedentes, fue necesario remitirnos a algunas de sus principales características, que son la recolección y conservación del material probatorio. Así como estos dos elementos, el análisis de cómo estos dos elementos han estado presentes en las normativas a través de la historia. Y una segunda cuestión tiene que ver con que esta reconstrucción histórica se realizó conjugando elementos presentes en la historia de los sistemas de enjuiciar y los estudios realizados en el ámbito, sobre todo, de la criminalística. ¿Dónde ubicar entonces los referentes históricos de esta institución? Pues bien, estos se encuentran en las prácticas investigativas relativas al ámbito penal y en las normativas procesales penales, donde se preceptuaba la recogida y conservación del material probatorio relacionado con un hecho delictivo. Los asideros de la institución se encuentran en las 7 partidas de Alfonso el Sabio en pleno siglo XIII. En esta normativa jurídica existió un apartado dedicado a la inspección ocular del lugar de los hechos. En dicho apartado se refería que había que realizarse una inspección en el sitio donde supuestamente había ocurrido o había tenido lugar un supuesto hecho delictivo. Esto se hace con el objetivo de buscar y asegurar los rastros o vestigios del delito. Ahí justamente se está poniendo de relieve un primer elemento de interés, cuando se refiere a la búsqueda y aseguramiento de los rastros y vestigios del delito. Pues bien, luego, con el tratado del juez criminalista Antonio María Cospi en 1643, es donde se ubica la labor del juez en el lugar de los hechos. Este sería el encargado de investigar lo sucedido y recoger todo rastro relacionado con la comisión de los hechos. Refiriéndonos a este punto en particular, entonces la toma inmediata de declaración de los testigos iba a tomar un papel importante, o iba a jugar un papel importante, junto con la declaración de los sospechosos y todo el procedimiento de identificación y conservación de los rastros asociados a la comisión de un hecho delictivo. Esto por un lado, cuando también analizamos ya las obras de Hans Gross en su Manual de Juez de Instrucción en 1894 y de Lapine en su obra de Derecho Procesal en 1919, cuando se referían al proceso de reconstrucción de los hechos, de búsqueda de los rastros, donde dichos autores exponían los siguientes pasos. Por ejemplo, la recolección de los rastros directamente con el auxilio de los peritos, la inspección in situ, la conservación de los rastros relacionados con un hecho delictivo, con lo que llevaba la descripción o representación figurada de los mismos, la descripción del lugar, la reproducción figurada por medio de la fotografía o otros medios criminalísticos, para estudiar directamente o auxiliándose de los peritos ad hoc la formación de inferencias e hipótesis basadas en los rastros recogidos sobre el mismo. Si podemos observar en estas 3 importantes obras y en la ley de las 7 partidas a la que hacía referencia, pues evidentemente podemos ubicar algunos de los asideros más importantes de esta institución de la que hoy se le conoce como cadena de custodia. Eso por un lado. Sin embargo, por otra parte, podemos adjudicar o se adjudican generalmente a las reformas procesales de
de Europa en el siglo XIX, el despunte de las principales instituciones procesales, todo ello con el proceso de codificación napoleónico de 1808. Pero lo cierto es que en el caso de la cadena de custodia, como se le conoce hoy, desde mucho antes ya se venía hablando de la importancia de recoger y conservar adecuadamente los vestigios y rastros relativos a un hecho delictivo para poder mantener su integridad y posterior valor probatorio. Ahora bien, en las normativas procesales penales de siglos XIX y XX se llegan a instaurar ya con el sistema mixto de enjuiciar el enfoque de una fase de investigación donde la policía y los jueces de instrucción están a cargo de levantar todo el material probatorio relacionado con los hechos delictivos. ¿Por qué con el modelo de enjuiciar mixto? Porque es a través de este que se ve un resultado del propio devenir histórico donde se conformaron los puntos más importantes a considerar para llegar a sentar las pautas de los antecedentes auténticos de lo que hoy se conoce como la cadena de custodia. Todo ello resultado de la democratización del proceso penal bajo esas circunstancias de transformación y esa mixtura entre el modelo acusatorio y el modelo inquisitivo, trajo consigo exigencias que garantizaron la invulnerabilidad de los elementos probatorios y la importancia que estos tienen para el proceso en sí, o sea, que sean conservados, que sean asegurados de manera correcta para que puedan tener a posteriori un determinado valor probatorio dentro del proceso. Se le viene a dar entonces mayor importancia a las garantías procesales y con ello a la investigación de los hechos con caracteres de delito, asegurando que los elementos de prueba puedan llegar a adquirir ese valor, y es ahí donde la cadena de custodia juega un papel fundamental. Me refiero a garantizar ese puente entre la investigación penal y el proceso. Un paralelismo necesario. Yo creo que en este análisis del devenir histórico de la institución hay que hacer un paralelismo necesario con el análisis del despunte o el desarrollo de la ciencia criminalística entre los siglos también XIX y XX. Por eso decimos que es un paralelismo. Justamente al mismo tiempo que se iban desarrollando y despuntando las instituciones asociadas al proceso penal, pues también sucedía con la ciencia criminalística. El autor, por ejemplo, Posada Jean-Jacques, al referirse a esta ciencia, lo hace aseverando que es hija de una revolución operada en el siglo XIX en las ciencias físico-naturales y sociales. Fue esta época revolucionaria de las huellas dermopapiloscópicas, de la fotografía, de la balística, de la valoración interdisciplinaria a la que se someten las pruebas detectadas durante la investigación de un hecho delictivo, que podemos hacer un estudio al unísono de qué sucedía con los elementos probatorios relacionados con un hecho delictivo. De hecho, desde una huella de calzado hasta las microhuellas en las prendas de vestir de un sospechoso, la misma época en la que se despojó al investigador criminal de ese ropaje de inquisidor implacable y comenzaron a asistir al lugar de los hechos el químico, el biólogo, el médico legista, entre otros especialistas. Y es la época en que el policía asombró al mundo para vestirse con la bata blanca de científico. Lo dicho anteriormente, unido a este paralelismo del auge de la criminalística, nos ubica necesariamente en los siglos XIX y XX como el periodo en el que la cadena de custodia se fue reafirmando en el escenario investigativo, científico y procesal penal. Todo ello, evidentemente, viene a tener un reflejo en la América Latina de ese entonces, por ejemplo en Cuba, cuando regía la Ley de Enjuiciamiento Criminal Española de 1882, con todas las características del sistema de enjuiciar mixto, y dentro de ello existió el precepto que regulaba el cuerpo del delito cuando se refería a la recogida y conservación de los rastros del delito. Esto por citar algunos de los ejemplos de cómo cada una de estas características del sistema de enjuiciar mixto y lo relacionado con el aseguramiento y conservación de los rastros del delito que tenía lugar con la instauración del sistema mixto en las reformas procesales europeas, pues tuvo su reflejo en las normativas también en lo que acontecía en la práctica judicial en los países de América Latina. Ya es en el siglo XXI, en Latinoamérica, cuando se comienza a hablar de cadena de custodia como tal, o sea, como lo conocemos hoy, sobre todo con el discurso policial e investigativo, desarrollándose manuales de procedimiento de custodia en varios países y además se reconoce en los códigos de procedimiento penal, no en todos, pero sí en la gran mayoría. El primer país de Latinoamérica en reconocer la institución, de hecho, fue Colombia,
que no lo recoge en su ley de procedimiento, que no solo las recoge en su ley de procedimiento penal, sino también que establecía un manual específico con cada uno de los pasos, de las etapas, de los intervinientes en dicha institución. Pero son varios los países que las reconocen como por ejemplo México, Venezuela, Perú, Nicaragua, Costa Rica, entre otros. Aunque no todos vienen a tenerla establecida a reconocerla en su normativa jurídico-procesal, sí que la llegan a tener en manuales procedimentales. ¿Qué quiero decir con esto? Que es en los inicios del siglo XXI que comienza a hablarse ya de cadena de custodia con esta denominación con la que la conocemos hoy, y estos son los principales países que despuntan y que son pioneros en el desarrollo de esta institución. Si ya hemos podido poner sobre la mesa los principales puntos donde se encuentran los asideros históricos de la cadena de custodia de los elementos de prueba, estamos en condiciones entonces de referirnos a cuáles son los principales sentidos en que ésta se define. Definir cadena de custodia es una cuestión que presentó cierta polémica por cuanto ésta se centraba para algunos en el momento de investigación o de análisis pericial, mientras que para otros autores la cadena de custodia llega más allá y llega a tener un alcance dentro del proceso penal. Quizás tenga que ver con el puente del que les hablaba hace un rato, de que al tener fundamentos epistémicos y basarse en el aseguramiento o integridad del material probatorio, o sea, esa es la principal función de la institución de la cadena de custodia, pues entonces podemos estar hablando de que ese material probatorio sometido a cadena de custodia nos estamos asegurando de que llega a tener a posteriori un valor probatorio. Y ahí puede que encontremos las principales pautas en esta dirección. Es que si esta institución se encarga de cuidar el material probatorio, pues evidentemente va a tener un impacto dentro del propio proceso una vez que se introduzcan estos medios de prueba y puedan practicarse en el acto del juicio oral para tomar la decisión sobre los hechos en cuestión. Dicho esto, pues estamos en condiciones de referirnos a cuáles son los principales sentidos en que se define esta institución. Para la mayor parte de los autores de la doctrina, la cadena de custodia es un procedimiento, y esta tendencia le llamé como procedimentalista. Entienden la cadena de custodia como un procedimiento que garantiza la autenticidad e integridad de los elementos de prueba. Es una vertiente de pensamiento que, como ya decía, es mayoritaria y se representa un conjunto de autores que entienden la cadena de custodia como una institución de tipo procedimental. Entre ellos, Figueroa Navarro, López Calvo Gómez Silva, Fierro Méndez, Campos, Herano Encimas, entre otros. Para Figueroa Navarro, por ejemplo, en su obra del 2015, se considera cadena de custodia como un procedimiento documentado que garantiza la identidad, integridad y autenticidad de los restos y vestigios relacionados con los hechos objetos de la causa, de forma ininterrumpida desde su hallazgo hasta su aportación al proceso, siempre a disposición de la autoridad judicial competente. Uno de los debates en este sentido fue si es necesario que ese procedimiento relacionado con la cadena de custodia sea documentado o no. Como bien acabo de citar a Figueroa Navarro, ella es una de las partidarias de que en efecto pues sea un procedimiento documentado. Sin embargo, autores como Richard González no consideran necesario que se realice de esta manera, entendiendo admisible su sustitución por el testimonio de las personas que participaron en dicho procedimiento. Coincido con la primera posición al respecto, pues soy del criterio de que los procedimientos de esta naturaleza llevan un registro documental que adquiere vital importancia porque ahí se deja constancia de cada acción realizada, de cada cambio que fue a sufrir una determinada muestra, que se haya tomado de ese elemento de prueba, de los detalles específicos de la actuación que se realiza con esto. Otro elemento a tener en cuenta es que estaríamos en el campo de los estudios sobre el testimonio, incluso de la credibilidad, cuando nos referimos a una prueba testimonial. No descarto que también es fundamental el criterio de quienes hayan intervenido, pero siempre y cuando quede todo debidamente documentado. Esta tendencia procedimentalista tiene reflejo en las normativas jurídicas de algunos países de América Latina. La definen así Colombia, México, Ecuador, Nicaragua, Argentina, Costa Rica, Perú, Chile y Guatemala, de los 22 países que estudiamos para esta presentación.
Incluso consta también en el libro que tenemos publicado sobre cadena de custodia, concepto y principales características con Uniacademia Layard. Este es un primer sentido, una primera tendencia en procedimental, como le he denominado, que define cadena de custodia desde este punto de vista. Desde otra perspectiva, que le denominé perspectiva o tendencia garantista, la cadena de custodia es una expresión del garantismo o conjunto de actuaciones que subyace en una garantía. Ocampo, Vargas, Angulo, entre otros autores, entienden que esta vertiente de pensamiento responde a que la cadena de custodia es una garantía procesal parte del debido proceso. En tanto, si el elemento de prueba ha sido dañado, sustituido, alterado a lo largo de la investigación o del proceso penal, este ha perdido su valor, de modo que puede ver afectada esa garantía del debido proceso en caso de incorporar un elemento de prueba que no haya cumplido con los requisitos de la cadena de custodia. No sé hasta qué punto de vista esta sea una posición viable, porque decir que la cadena de custodia sirve como garantía de autenticidad o de integridad del material probatorio sometido a esta, o que tiene fundamentos epistémicos, como ya hablaba, pero trayéndolo al campo de las garantías procesales, no necesariamente significa que ella en sí misma sea una garantía procesal. Yo creo que eso lleva una mayor implicación. De ahí que tenga reflejo en un solo país, que es el caso de Venezuela. O sea, se refiere a esto en su norma procesal penal y también en su manual de procedimiento de cadena de custodia como una garantía legal. No digo que sí o que no, o que sea inadecuado, solo creo que debe ser un punto en el que debemos pensar con mayor detenimiento, porque no significa necesariamente que ella sea una garantía a que funcione como garantía de la integridad o autenticidad de esos elementos de prueba sometidos a la misma. Por otra parte, y ya por último, en los sentidos en que se define cadena de custodia, está algunos autores como Tindel Castillo, Leiva Muñoz, Del Pozo Pérez, que entienden la cadena de custodia como parte del trabajo investigativo y policial, que va a tener un impacto posterior en el proceso penal, con cada uno de los elementos de prueba que han sido sometidos a la misma. Y ya esta última postura yo creo que es capaz de ver a la cadena de custodia no solo como un conjunto de procedimientos encaminados a asegurar la integridad y autenticidad del material probatorio o elementos de prueba, sino que también ve ese impacto que va a tener un desarrollo efectivo de la misma de cara al proceso penal. De ahí que compartamos entre el primer sentido procedimentalista y el último, que tiene que ver ya con el impacto de cara al proceso penal. Por tanto, hay 5 elementos que no pueden olvidarse o que se convierten en variantes o variables fijas en cuanto a la definición de cadena de custodia. El primero, estamos hablando de un conjunto de pasos o procedimientos que debe ser documentado, que se lleva a cabo con los elementos de prueba relacionados con un hecho delictivo, que persigue evidentemente la autenticidad e integridad de estos, y por último, que va a tener un impacto dentro del proceso penal. Hasta aquí con los principales aspectos relacionados con estas definiciones y los países donde de hecho tienen un reconocimiento importante de la institución desde cada una de las tendencias o procedimentalista o garantista o investigativo penal con impacto dentro del proceso. Ahora podemos estar hablando de cuáles son esas etapas por las cuales debe transcurrir dicho procedimiento y los sujetos que intervienen en la misma. Hay unas determinadas tendencias en las que pudimos agrupar los criterios de los principales autores que han estado estudiando esta institución. Por ejemplo, hay una concepción amplia con eslabones muy específicos donde autores ecuatorianos o costarricenses, de Nicaragua y Perú se encargan de referirse a que las etapas o sujetos de la cadena de custodia son de manera, yo diría que muy específica. Es una concepción a la que cada autor le viene a poner nombre a cada uno de los pasos que se desarrolla con ella. Por ejemplo, búsqueda de los elementos de prueba, identificación, reconocimiento, conservación, labor pericial. O sea, cada uno de esas acciones es una etapa o eslabón. A contrario sensu, existe una concepción restrictiva o concentrada.
como le he podido denominar, se divide en 3 grandes etapas. O sea, yo creo que estas 3 grandes etapas tienen que ver con el momento en el que se obtienen los elementos de prueba y se trabaja con ellos, y por último en el momento en que tiene no solo que tiene impacto, sino cuando nos preguntamos luego que ya aseguramos el material probatorio, luego que trabajamos con él y que pudimos aportarlo al proceso de manera efectiva para que tenga valor probatorio, ¿qué hacer con él? O sea, lo destruimos, lo devolvemos, ¿qué sucede con él? O sea, son esas las 3 principales etapas de las que se viene hablando. Por ejemplo, en el caso de Colombia, México y Ecuador se adhieren a una concepción más amplia, donde se refieren al trabajo en el lugar de los hechos, y ahí establecen los pasos fundamentales como la identificación y levantamiento de los elementos de prueba, el embalaje y la rotulación, la conservación y traslado, y por último la disposición, devolución o destrucción. Por el contrario, con esta parte de la concepción restrictiva están Nicaragua, Costa Rica y Venezuela. La primera de ellas se refiere a una gran etapa, que es la que se le conoce como la que se desarrolla con la cadena de custodia durante o cuando estamos trabajando en el lugar de los hechos. O sea, todo cuanto acontece ahí, la búsqueda de identificación, rotulación, embalaje y demás. Y luego una segunda etapa que se refiere al trabajo pericial o especializado con el material probatorio. Todo ello en los centros especializados, dígase laboratorios de criminalística, morgue u otros sitios con los que se trabaje con el material probatorio. También puede que se piense en los sitios como almacenes de conservación, o donde se guarda y se aseguran las evidencias. Yo creo que puede estar en este segundo momento. Mientras que en la tercera de las etapas nos estamos refiriendo al destino final, disposición, devolución o destrucción de esos elementos de prueba sometidos a cadena de custodia. Esto debe suceder una vez que ya ha tenido lugar el acto del juicio oral y exista sentencia firme al respecto. Hago hincapié en esta segunda parte y también en el control documental que debe realizarse de cada una de estas etapas o acciones que se desarrollen con los elementos de prueba sometidos a cadena de custodia, porque hay algunas de las cuestiones que en ese sentido todavía despierta polémica, y una tiene que ver con ese destino final o disposición, o sea, quién lo va a hacer, y ahí vamos a estar hablando entonces de los intervinientes en esa tercera etapa, y también pues quizás algunos autores o quienes quieran debatir sobre este tema o han estado debatiendo sobre este tema, también se ponen sobre el tapete puntos como si se devuelve el elemento de prueba a quién. Si se levantó un determinado objeto en un registro, pues se le debe devolver a su propietario. Pero si ha sido droga lo que se ocupó en un supuesto delito de tráfico de drogas, pues se debe destruir. O sea, y hay hechos en algunos países donde la destrucción se llega a realizar previo al momento del acto de juicio oral, y suceden a veces incidencias o incidentes procesales y hay que volver a trabajar con esos elementos de prueba y resulta que ya se destruyeron. Por tanto, no tenemos forma. Hay que seguir trabajando con la muestra que ya se tomó y con el dictamen pericial que ya se tiene. Y ahí, por ejemplo, podemos encontrar algún tipo de reproche o de punto sobre el cual podríamos estar hablando también otro rato. De ahí que haya hecho hincapié en este sentido. Ahora bien, estas son las concepciones en cuanto a las etapas o fases de la cadena de custodia. Un autor que ya citaba con anterioridad, pues Ian Jacques, tiene una obra relacionada con la inspección del lugar de los hechos y todo el trabajo pericial en ese sentido. Es un autor cubano y que se refiere a 3 grandes momentos de la custodia, de huellas, de la recolección de huellas dermopapiloscópicas. Y en este particular yo pienso que son esas 3 grandes etapas las que debemos tener en cuenta, pero trayendo el estudio de él o aterrizando el estudio de dicho autor
a los elementos de prueba en general, no solo al de las huellas que se vayan a levantar. Por ejemplo, él se refiere al trabajo en el lugar de los hechos relativo a la búsqueda, recogida, conservación, rotulación y traslado de esos elementos de prueba. O sea, hasta ahí totalmente de acuerdo en que sea un momento importante o una primera gran etapa por la que debe transcurrir el material probatorio sometido a cadena de custodia. Lleva un proceso de fijación fotográfica y documental, la asignación de un código, el embalaje adecuado, la información a los que están instruyendo el caso, el plasmado de los datos exigidos de cada uno de esos elementos de prueba, así como la fijación de todo en el dictamen que se haga al respecto. En un segundo momento, ya relacionado con la labor pericial, diría que ya tiene que ver con el trabajo especializado en los centros de criminalística, forenses u otros. Y ahí estamos refiriéndonos a la manipulación y el tratamiento de las huellas en los laboratorios de criminalística o centros especializados, donde se verifica el estado de embalaje, cada una de sus anotaciones, contra lo reflejado en el dictamen. Se verifican las características generales, los químicos empleados, las dimensiones, el color, las principales características en general. Luego se anota todo en los dictámenes, se hace una captación digital, así como el conjunto de controles de la entrada en la base de datos y todo el análisis pericial que ello va a llevar por los especialistas en ese sentido. Eso es un segundo gran momento y se desarrolla en los centros especializados para trabajar con ese material probatorio o del material probatorio que se trate. Y ya por último, la tercera etapa asociada a la disposición, devolución, destrucción, conservación del material probatorio. Aquí se están remitiendo los elementos de prueba a su destinatario final. Del que sea, si es un bien ocupado, un bien inmueble ocupado o un bien mueble ocupado u otro, pues devolverlo al propietario en cuestión, y si ha sido derivado de acción delictiva en cuestión o pues ya se hablará de confiscación de los bienes, decomiso, demás, pero eso tiene ya que ver con la normativa jurídica de cada uno de los países y con las acciones de investigación que se realicen en ese sentido. Lo que sí debe quedar claro es que esta es la tercera etapa por la que debe transcurrir los elementos de prueba sometidos a cadena de custodia, y es la etapa donde se va a determinar qué hacemos con ellos una vez que ya ha ocurrido el juicio oral y que se ha determinado que existe sentencia firme al respecto. Pues se va o a devolver o se va a destruir en caso de que sea droga u otra sustancia química tóxica en ese sentido, o se puede conservar en dependencia del interés que se tenga. Hay elementos de prueba o hay, por ejemplo, cadáveres que se han usado luego para estudios en escuelas de medicina, en facultades de medicina y demás. También ha sucedido con determinadas armas de fuego de fabricación artesanal que se conservan en laboratorios de criminalística para los estudios especializados de balística y demás. En ese sentido, creo que es una etapa ya dedicada a la disposición definitiva de esos elementos de prueba que ya han sido sometidos a la cadena de custodia y los cuales ya han tenido su impacto dentro del propio proceso penal. Ahora bien, ¿cuáles son los sujetos que van a estar interviniendo en dicho procedimiento? Yo creo que sí, nos hemos adherido a la posición de las tres grandes etapas o a la concepción más bien restrictiva de las etapas de la cadena de custodia. En dependencia de cada una de esas etapas, pues así van a ser los sujetos que van a estar interviniendo en esa dirección. Por ejemplo, el autor Miranda en el año 2010, en uno de sus escritos, se refiere a que las personas involucradas se convierten en custodios y responsables de la integridad de las evidencias mientras permanecen en su poder, debiendo asegurarse de la integridad de estas. Dejar constancia, caso contrario, perderá validez legal, incluido el dictamen pericial que derive del mismo. Constando siempre en el acta la naturaleza de los elementos de prueba, sitio donde fueron tomados, persona que los recolectó y quién los recibió. Si nos fijamos en dicha cita, pues este autor se refiere a varias de las cuestiones importantes con respecto a los sujetos que intervienen en dicho procedimiento de la cadena de custodia. Intervinientes en las etapas iniciales y hasta el trabajo pericial o especializado. Estamos hablando de un primer momento donde intervienen la policía, los instructores, los peritos, los médicos legistas, etc. Intervinientes en las etapas iniciales hasta la disposición
en los elementos de prueba por la autoridad correspondiente y se refiere entonces al juez o el fiscal, que van a ser los que van a tener autoridad para poder, o competencia para poder intervenir en ese sentido. Al respecto, desde que se ubica el material probatorio en el lugar de los hechos o en otros asociados al mismo, hasta el traslado a lo que se le denomina como bodegas de las evidencias, todo ello es responsabilidad de la policía y sus investigadores, para luego quedar bajo control del personal de algún tipo de oficina transitoria de aseguramiento de las evidencias o de indicios, en aras de que dichos elementos queden a disposición del proceso de peritaje, donde son los peritos especializados los encargados y los que resulta que deben hacer el dictamen al respecto, para luego que sea el Ministerio Público el que tiene la responsabilidad de mantenerlo bajo custodia y, bueno, pues incorporarlo como medios de prueba al proceso penal. Pedir incluso la apertura a juicio oral y, bueno, según las hipótesis de las que se esté debatiendo en ese momento. Entonces estamos hablando de 3 grandes etapas y los intervinientes en cada una de ellas. En la primera etapa, pues sería la policía, los investigadores o los instructores penales, en dependencia de lo que están interviniendo ahí. En algunos países se llega a reconocer como el Ministerio Público o la Fiscalía como quien controla esta primera etapa. Pero bueno, para los que no, pues también puede estar o no la Fiscalía, en dependencia de la normativa o el ordenamiento jurídico del que se trate y quien lo reconozca. En un segundo momento, pues sí que estamos hablando de la labor específica con los elementos de prueba, con los especialistas o peritos, y bueno, son estos los que van a estar interviniendo en esa segunda etapa. Y ya por último, pues sería el juez o el fiscal quienes determinarían su devolución, destrucción, o sea, el destinatario, el destino final de cada uno de esos elementos de prueba sometidos a cadena de custodia. Hasta aquí hemos podido ver cuáles son los principales asideros históricos o elementos a partir de los cuales podemos reconstruir la historia de la institución de la cadena de custodia de los elementos de prueba. Pudimos estar hablando de los sentidos en que ésta se define, así como los países que la reconocen a través de estas tendencias, y además pues nos referimos a las partes o etapas por las cuales transita y los sujetos que están o pueden estar interviniendo en la misma. Para poder llegar entonces al último punto, a la respuesta y quizás la que más ribetes epistémicos tenga, que es la que tiene que ver con qué significa la ruptura de la cadena de custodia y cuáles son sus principales implicaciones. Cuando hablamos de ruptura de la cadena de custodia, evidentemente nos estamos refiriendo a que ha habido alguna violación en algún paso del procedimiento o se ha afectado ese elemento de prueba, ya sea por una manipulación inadecuada o porque no se conservó en las condiciones debidas, porque se presentaron problemas en el traslado del mismo, no se hizo un adecuado registro o levantamiento, entre otros problemas que pueden darse con la ruptura de la cadena de custodia. Una buena manera de mirarlo puede ser a través de la concepción en la que cada uno se adhiera. Si nos referimos a que es un procedimiento documentado y que tiene las siguientes etapas, 1, 2, 3, o sea, la primera etapa con el lugar de los hechos, pues en lo que nos referimos a la ruptura, pues puede cualquier acción que vulnere cualquiera de los pasos que tienen lugar en esa cadena de custodia durante lo que sucede en el lugar de los hechos en otros relacionados al mismo, pues ahí podríamos ubicar algunos de los principales problemas que acontecen. Puede tener que ver con el traslado, con el etiquetado, con el embalaje, con la conservación de con la identificación, incluso con químicos que se pueden a veces usar de manera excesiva y dañar la muestra que se tome. Ahí tenemos algunos de los puntos más importantes. Todo esto puede llevar a que esa información extraída de ese elemento de prueba pues pierda fiabilidad en cuanto a lo que aporta. O sea, ¿cómo vamos a estar fiando de un elemento de prueba que ha sido manipulado de manera inadecuada o que ha sido contaminado en lugar de los hechos? O sea, hay cuestiones que tenemos no solo que preguntarnos, sino de las cuales ocuparnos en el ámbito práctico y también en el ámbito teórico, doctrinal, para poder buscar las respuestas o las soluciones más acertadas. ¿Por qué? Porque la cadena de custodia, desde el punto incluso del que partía al inicio de la conferencia, tiene fundamentos epistémicos en cuanto apunta a preservar la integridad
de esos elementos. Por tanto, una violación de ella podría estar derivando en una afectación en el grado de fiabilidad. Veamos primero lo que significa fiabilidad y luego enfoquémonos en algunos ejemplos que puedan ilustrar mejor de qué estamos hablando. ¿Qué entender por fiabilidad? El autor González Langier, en su obra del 2006, se refiere a que la fiabilidad de los actos a partir de los cuales se infiere una determinada hipótesis es uno de los criterios que se exige para que esa hipótesis se considere como fundamentada. En el ámbito de la prueba, la fiabilidad depende de cómo se hayan llegado a conocer esos hechos probatorios. El conocimiento de los mismos puede depender, 1, de la observación directa del juez, 2, de conclusiones científicas, por ejemplo, una prueba de ADN, 3, pueden ser a través del resultado de otra inferencia. O sea, en los dos primeros apartados, o sea, que nos estamos refiriendo a la observación directa del juez o a las conclusiones científicas, la fiabilidad de los hechos es mayor, mientras que en el último caso serán conclusiones que dependerán de otras inferencias y eso quizás pueda estar afectando, pueda estar bajando o haciendo que la medida o el grado de fiabilidad sea un poco más bajo con respecto a los dos primeros supuestos. Pero autores como Anderson, Chung y Twining en su obra del 2005 se refieren a que la fiabilidad la están concibiendo como un proceso, o sea, un proceso fiable es aquel que es repetible o coherente y califican como fiables tanto aparatos como experimentos que puedan estarse repitiendo, que puedan estarse comprobando o corroborando. Y califican como fiables tanto, mientras que, perdón por el error, y están calificando como fiables, como ya les decía, a tanto aparatos como a experimentos u otro tipo de exámenes incluso. Mientras que creíble se refiere al grado en que un elemento de prueba o fuente de prueba merecen ser creídos. Como credencial de las pruebas, la credibilidad tendría diferentes cualidades dependiendo de la forma tangible o testimonial de las pruebas. Las primeras, o sea, las pruebas tangibles, para ser creíbles, tendrían que ser genuinas, auténticas, precisas y fiables, mientras que las segundas, o sea, las testimoniales, tendrían que ser veraces, objetivas y susceptibles de ser observadas. Fíjense cuántos elementos están apuntando estos autores en torno al tipo de prueba y cuáles serían los elementos a través de los cuales podríamos corroborar o comprobar ese conocimiento adquirido para podernos fiar del mismo. El cómo se adquiere el conocimiento es la clave y ello tiene que ver con un conjunto de mecanismos o herramientas a través de los cuales nos valemos para comprobar o verificar un determinado dato, información o conocimiento. De conjunto con el hecho de que la fiabilidad depende del objeto respecto del cual se quiere elucidar. Por ejemplo, la fiabilidad de un documento, de una grabación de audio, exige un control de autenticidad. Digamos que estamos ante un caso de interceptación de las comunicaciones en el que se duda si incorporar una determinada prueba al proceso, porque esta ha sido obtenida de manera contraria a los derechos fundamentales. Esta información ha sido obtenida de manera contraria a los derechos fundamentales. Si dejamos de lado la ilicitud y nos centramos en el elemento de prueba obtenido, la información obtenida, este se puede someter a determinados análisis que muestren si la grabación es auténtica y en caso de ser así, contamos con una prueba que es fiable, que nos aporta información relevante sobre el caso en cuestión. Con un determinado documento sucedería algo similar. O sea, si podemos determinar la autenticidad de un documento X, Y o Z, pues la fiabilidad o el grado de fiabilidad podría ser bastante alto. De ahí que al referirnos a la fiabilidad estemos hablando de una cuestión gradual, o sea, más o menos fiable, lo cual va a estar en dependencia de cada uno de estos elementos a lo que ya hacía alusión. Sin embargo, para una prueba testifical son otros los requisitos necesarios para fiarnos de esta. En los estudios sobre psicología del testimonio u otros, el rol del testigo es muy importante. Todo ello denota incluso aspectos fundamentales en los que centrarse para saber si el testimonio es creíble y si podemos entonces fiarnos de este. Fíjense cuántos requisitos o elementos a tener en cuenta en cada una de estas investigaciones sobre estos temas que hacen que pensemos, ¿no?, a profundidad sobre la fiabilidad según el elemento de prueba en cuestión. ¿Cuáles son los principales problemas alegados sobre ruptura de la cadena de custodia? Con mayor frecuencia hemos estado observando en varias sentencias pues la inadecuada documentación y registro de material probatorio, problemas en la conservación de esos elementos de prueba, en la manipulación y en el traslado,
En este sentido es importante valorar la infracción en específico, para que luego podamos enfocarnos en las consecuencias, porque suele suceder que se solicitan recursos de nulidad sin fundamento suficiente. También se tiende a usar indiscriminadamente el recurso de quebrantamiento de cadena de custodia y eso puede ir en contra de quien lo indica, pues debe haber prueba de esa ruptura y de los elementos que influyen o las implicaciones que tiene dicha ruptura. Por ejemplo, en la sentencia del Pleno del 23 del 2014, en un recurso de amparo, pues se refiere a cómo no se documentó de manera conveniente la recogida de determinadas muestras, no existiendo ni la más mínima cadena de custodia, que demuestre que la evidencia recogida contenga, en este caso, por ejemplo, la saliva del recurrente. Y ahí, como se hace referencia a ello, pues evidentemente hay un fallo o hay una ruptura. No sé si pensar en ruptura o en no aplicación, o en que no se aplicó el procedimiento de cadena de custodia y por tanto poder traerlo al proceso se hace inaceptable, dado que no contamos con, no se cumplió la función de la institución porque ese elemento de prueba no se sometió a cadena de custodia. Por tanto, ¿cómo hablar de integridad o autenticidad de ese elemento de pruebas? Ni siquiera se sometió a esta. En otro caso también se refiere a la policía, cómo no respetó en un caso determinado sobre muestras biológicas la adecuada conservación. Ese es uno de los casos que hemos estado observando o estudiando en la jurisprudencia española. Se añade también, con independencia de otros casos, el análisis cuando se hace con la coincidencia de los perfiles genéticos, con los encontrados en las prendas intervenidas en el lugar de los hechos, como cuando el análisis no necesariamente tiene que ser concluyente, y ahí tenemos que hablar de el análisis del conjunto de elementos de juicio, o sea, no solo del elemento de prueba sometido a la cadena de custodia, sino del resto de la información con la que se cuente para poder apoyar o no una determinada hipótesis asociada con un hecho, en este caso con caracteres de delito. Bien, ahora nos podemos referir entonces a cómo la ruptura de la cadena de custodia puede conllevar a lo que ya veníamos diciendo como la afectación en la fiabilidad de la información que se extrae de ese elemento de prueba. Cabe señalar que la jurisprudencia española, por ejemplo, tiende a referirse a la ruptura de ella, de cadena de custodia, como que ello significa adentrarse en el campo de la menor fiabilidad. Pues un elemento de prueba del que se trate habrá quedado sin que exista sobre él un control o un control de autenticidad o de integridad del mismo, conllevando a que evidentemente se vea afectada este grado de fiabilidad. Otro aspecto significativo es que suele abordarse dicha ruptura como que necesariamente conlleva la vulneración de derechos. Sin embargo, no toda violación de cadena de custodia significa una infracción de los derechos fundamentales. Todo ello va a depender del caso en cuestión y de la infracción, que a veces es de tipo muy formal y que puede tener como implicación pues, que se subsane y pueda continuar trabajándose con ese elemento de prueba. Quizás un poco desmitificar este punto ayuda a esclarecernos en ese sentido, y puede que para obtener un determinado elemento de prueba se haya visto violado un derecho fundamental. Prueba ilícitamente obtenida, por ejemplo, pero eso no significa que haya una conexión con la ruptura del procedimiento de cadena de custodia. Digo esto porque muchos de los debates que se presentan sobre este punto de ruptura de cadena de custodia tienden a irse hacia una violación necesaria de derechos fundamentales. Va a depender del caso. Por ejemplo, cuando se hace una toma de muestra de sangre en un determinado sitio, puede ser un hospital o un sitio de urgencias o demás, se valora el punto del consentimiento de la persona que se le están imputando cargos o que se le está tomando la muestra. A veces se hace de manera arbitraria o impuesta bajo coacción, pero esto no quiere decir que se esté afectando en sí la cadena de custodia, sino que se están vulnerando derechos fundamentales. Ahí sí podríamos estar hablando de la violación de derechos fundamentales y quizás, si el caso lo permita, porque así sucedió, pues que haya algún tipo de afectación en la cadena de custodia, pero lo que deviene es una vulneración de
un derecho fundamental del imputado. Sin embargo, suelen unirse ambas cuestiones cuando hay que analizar caso a caso las características de cada uno de los supuestos de los que se esté hablando y cuál sería la implicación con respecto al procedimiento de cadena de custodia. Es por ello que estamos en condiciones de concluir. Primero, que una vez que hemos estado tratando los principales referentes históricos de la institución, ubicados entre los siglos XIX y XX y luego en el siglo XXI como el despunte de lo que ya se le denomina como cadena de custodia con la terminología actual. Las ideas esenciales sobre su definición, etapas y sujetos que intervienen en ella nos dicen de qué se trata, cuáles son los momentos por los que transita y quiénes intervienen en la misma. Y, por último, el tópico sobre la infracción de este procedimiento o ruptura de la cadena de custodia y sus implicaciones, la más aludida es la afectación en la fiabilidad, de ahí los ribetes epistémicos o la mirada conjunta que debemos dar desde la epistemología jurídica. Y no se puede establecer una receta, evidentemente una receta exacta de cómo proceder ante la ruptura de cadena de custodia, pero si tenemos en cuenta los aspectos antes señalados relacionados a sentidos en que se define, la naturaleza jurídica de la misma, las etapas, los intervinientes en ella y cómo la ruptura de esta puede traer consigo una afectación en la fiabilidad como un elemento importante a tener en cuenta con respecto a la información que se obtenga y que se ha sometido a esa cadena de custodia, si tenemos en cuenta los aspectos antes señalados, creo que hay una parte del camino que podemos dar por recorrido. Y con esto termino dándole muchas gracias por la atención y pues atenta a cualquier comentario o recomendación.